Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy día vamos a hablar junto a la Dani eh, sobre un tema bien particular que tiene que ver con cómo saber que estamos vivos, ¿ya? Cómo saber que estamos vivos. Ahí lo vamos a tocar desde distintas miradas, desde la emoción, desde el cuerpo. Hola, Katy. Em, desde la muerte también, que ahí tenemos algunos pensamientos, algunas reflexiones internas sobre esto. Así que voy a esperar que se sume la Dani. Ahí está. Se llegó. Ahí se está sumando. Yo mientras tanto me estoy comiendo mi postre. Me traje un platanito con chocolate. Me- Hola, Hola. Le estaba contando Dani de lo que vamos a hablar hoy y de que tengo un postre conmigo. genial. Sí. Oye, sí, pues ahí le estaba contando que vamos a hablar hoy día de esto, esta linda pregunta que se te ocurrió a ti de cómo saber que estamos vivos o cómo Ujú. sabes que estás viva. Y ahí nosotros nos anotamos hoy día una pequeña pauta. No sé si queréis partir tú o parto yo de por qué se nos ocurrió empezar a hablar de esto. Dale, dale, sigue. Ya. Eh, sí, de alguna manera como que dijimos hablemos de esto porque, bueno, a mí me pasó muchos años de mi vida y me sigue pasando, porque la mente a veces te engaña, de que Mm. estamos un poco dormidos en la vida. Esto que a veces le llamamos como el modo zombie, donde vamos como por la vida en piloto automático y no nos damos cuenta que estamos vivos. Mm. Estamos como inmersos en nuestros pensamientos, que pueden ser del futuro, del pasado, estos pensamientos rumiantes que llaman también los yogis o los que ahí practican meditación. Y eso a veces nos desconecta justamente de nosotros y de la vida. ¿Ya? Y ahí Ujú. la Dani tiene una reflexión linda también de este tema, como del tema que tú decías, como de la inteligencia artificial y por qué es importante también este proceso de autoconocimiento. Claro, sí, pues, o sea, en el fondo, estar vivo, estar despierto, estar consciente de cierta manera de todos los procesos que estamos viviendo y que como seres humanos somos en el fondo seres muy complejos y vivimos muchísimos procesos internos en interrelación con todo lo que nos pasa. Y todo eso afecta mucho nuestros objetivos de vida, nuestras decisiones, nuestras relaciones, cómo nos vivimos la vida en sí, ¿no? Y en ese sentido es tan importante conocernos porque al final todo eso, por lo menos desde el punto de vista ya más tecnológico, todo eso es información, ¿ya? Y como estamos interactuando tanto con elementos tecnológicos y esos elementos tecnológicos desde este eh, Claro. plano, saca toda esa información. Mm. Y en ese sentido puede llegar un momento, ya varios ahí filósofos que yo sigo, historiadores y todo, ya lo están previendo, si no ocurre ya, que la máquina, digamos, de la tecnología, ya va a tener quizás mucha más información de nosotros mismos que nosotros mismos. Entonces, Qué bueno, desde miedo. ahí empezar a ser un poco más consciente, aprender, aprender de nosotros, aprender de qué es lo que es ser un ser humano, que nos compone, obviamente desde nuestra propia historia personal, cómo nos vivimos las distintas cosas que nos pasan. Mm. Eh, Nada, pues eso quizás sea algo bien valioso, no solamente desde el punto de vista del día a día, sino que para el día de mañana, para Sí, cómo vamos a empezar a interactuar como sociedades, con instituciones y con la tecnología en sí. sí, porque, o sea, curioso que esa tecnología hasta el minuto, por lo que me he dado cuenta yo, solo sabe cosas como más todavía, quizás en un nivel como material, como te escuchan hablando de pañales y te mandan una publicidad de pañales, o el otro día estaba hablando con mi mamá eh, y me dijo, pucha, ¿a quién vamos a ayudar este mes? Me dijo, entonces averigua ahí cuáles son las fundaciones que están necesitando ayuda, no sé qué.
Dani, no te miento que al segundo me llegó un mail del Banco Estado como, Cecilia, que es mi mamá, Cecilia, sé que sabes que tienes ganas de ayudar, aquí te mando la plata. Y yo como, concha, qué miedo esta weá. Claro, y cuando empiezan a saber un poco más de nosotros, de nuestras emociones, de lo que sentimos, de lo que nos pasa internamente, y como decís tú, incluso quizás mejor de lo que nosotros nos podríamos conocer, o sea, ya van a tener todo el poder. Entonces, cuando tú me dijiste eso de la inteligencia artificial, dije, o sea, se hace mucho más importante empezar a conocernos ya a nosotros. Nosotros tenemos que tener el poder de nosotros mismos, no las máquinas, ni las empresas, ni nada. Claro, por lo menos tenemos que ser conscientes de que eso es así. Y, igual esto tampoco es tan de ahora. La publicidad toda la vida ha sabido, en el fondo, mostrarnos cosas que gatillan respuestas emocionales y entre esas respuestas emocionales nosotros generamos ciertas conductas de compra, ¿no? Y ahora, en el fondo, ya todo ese mundo que era, había una cierta barrera, ahora nuestra emocionalidad y todo nuestro mundo interno lo estamos constantemente compartiendo, eso empieza a formar bases de datos y nada, pues ahí toma muchísima importancia el hecho de tener esta conciencia al final, Mm, de cómo funcionamos. Quizás eso de conocerse uno mismo enteramente, eso no va a ocurrir jamás, ¿no es cierto? Quizás, o quizás cuándo, mm. pero por lo menos ser bien consciente de nuestros procesos y de cómo funciona un ser humano, cómo funcionamos nosotros, qué sentimos, a qué nos motiva, qué es lo que nos lleva a actuar, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, agarrar esa conciencia, estar más despiertos y ahí, bueno, nos fuimos un poquito más entrando en el tema de hoy, que es estar vivo o sentirse vital al final, ¿no? Sí. Viéndonos un poco para agarrar este tema tan grande en algo bien específico que es la vitalidad y bueno, estamos vivos, ¿qué significa eso? Sí, pues y ahí desde la emoción, a mí la emoción que me gusta traer siempre cuando hablamos de este tema es el erotismo, Ujú, que muchas veces hemos relacionado el erotismo a la sexualidad solamente, que obviamente sí es importante para la sexualidad también. El erotismo justamente tiene que ver con sentirnos vivos y una de las acciones que nos hace sentirnos vivos, o la que es más evidente quizá, es justamente la sexualidad, los orgasmos, etcétera. Em, pero el erotismo de alguna manera quedó reducido solamente a eso y, y existe para muchas otras más cosas en la vida desde que me estoy tomando este tecito y ujú, siento la temperatura de la taza y cada vez que pasa el tecito por mi boca siento ese sabor, o sea, estoy súper consciente de todos mis sentidos, o sea, de hecho los sentidos justamente son una de las herramientas que nos permiten a nosotros conectar con esta emoción. ujú, ujú. Claro, ahí igual eso me hace mucho sentido, valga la redundancia, con estar vivo, con esa sensación de que mis sentidos están experimentando la realidad, ¿no es cierto? No tanto como que estoy metida en mi mente, sino que hay sentidos que están experimentando cosas y en ese sentido poner la atención a esa sensación Mm, eh, nos puede permitir quizás también sentir esto que trae el erotismo, que de cierta manera es placentero, ¿no? Es una cosa que se siente rico, se siente bien. mm. Eh, Sí, y a mí también me conecta harto como, o sea, cuando descubrí de nuevo en mí el erotismo, me ¿Mm? conectó harto con la apreciación de la belleza de alguna manera también. Porque, no sé, fui capaz de ir a una plaza, que ahora esto tanto de menos, pero ir a una plaza y escuchar a cada pajarito, tocar la temperatura de los árboles, tocar la temperatura del pasto, sentir cómo el aire pasaba por mi nariz. Eh, Fue tanto que encontré tan bello el parque y me acuerdo que yo estaba paseando a mis perritos y sentí que te hace ir más lento también, te hace ir como más a paso, porque uno siempre anda como, o yo por lo menos siempre ando acelerada por la vida. Entonces sentí que hasta mis perros como que se tranquilizaron cuando yo pude conectar con el erotismo, como de estar tranquila, ellos dejaron de correr y fueron a mi ritmo. Cuando tengo un perro que es loco total, él estuvo a mi ritmo también como en esa sincronía
yo creo que te permite como sincronizar quizás con el universo, esa emoción, desde mi mirada. Ujú, ujú. Y sientes desde ahí que la mente quizás pasa a un segundo plano y que de alguna manera el plano físico como que toma más relevancia y en ese sentido uno está más presente Mm. para que esa sensación, esa emoción ocurra. Sí, sí, totalmente. Claro, tiene harto que ver también con el ahora. Para mí el erotismo tiene harto que ver con eso y de hecho también es una de las herramientas, conectar con esa emoción para mí ha sido una de las herramientas para salir, que si bien ahora ya estamos en un modo cuarentena un poco más tranquilo, pero al comienzo, cuando todo era un caos, todo era pánico, todo era tremendo, conectar con esa emoción a mí me ayudaba a salir del miedo. Si bien era válido el miedo, porque lo que estaba pasando también era para sentir miedo, a mí me ayudaba mucho el erotismo a conectarme con otro lugar, con el ahora, como todavía no se ha muerto nadie, todavía estoy sana, todavía estoy bien, entonces, claro, me permitía mucho salir de ahí. Bueno, y claro, pues, y eso es lo más importante a propósito de lo que vemos hoy día, porque es el presente es lo que está vivo, ¿no? El futuro no existe, el pasado no existe, ¿cierto? Es Mm, una recreación, es una proyección, pero el cuerpo y la vida ocurren en el presente. Entonces, mm. en el fondo, para saber si estamos vivos o no, hay que aprender a conectar con el presente y esa emoción es una especie de reconocimiento de ese momento vital. Sí, sí, 100%. 100%. Y ahí, desde la vitalidad, no sé si tú nos podéis contar un poquito de qué es la vitalidad, que entiendo que también es como una fortaleza humana. Claro, la vitalidad es una fortaleza humana, estos son ciertos rasgos de nuestro carácter como persona, de nuestra personalidad, y que son universales para todos. Y en ese sentido es una fortaleza que está muy unido a lo que es el coraje, ¿ya? La virtud del coraje, como una virtud humana, tiene que ver con estas fortalezas que nos ayudan a sobrepasar adversidades. Mm, Y la vitalidad es parte de eso. Y mm, tiene que ver con aproximarse a la vida en, en forma entusiasta, digamos. Como que las situaciones que me ocurren en la vida las afronto de una manera energética, las afronto de una manera entusiasta, como que le meto mm, energía a las cosas. En el fondo, mm, aunque sea una situación difícil o sea levantarme cada mañana, afronto ese contexto con ganas, con entusiasmo, conecto como con esa parte emocional. ok, Eh, con- Eso es así como se manifiesta esta fortaleza de cierta manera. ya, ya. Oye, porque igual de repente en estos tiempos puede ser como difícil conectar, o a mí quizás para mí es más fácil, pero para personas puede ser difícil conectar con esta vitalidad, como, chuta, si estoy bajoneado, y también yo creo que dentro de todo también es válido estar bajoneado en estos momentos, entonces, ¿cómo poder conectar con esta fortaleza quizá, o qué herramienta podría una persona usar para entrar en esta Ujú, fortaleza? ujú. Sí, sí, claro. Esta fortaleza tiene la característica, o esta, digamos, la vitalidad en sí tiene la característica que lo que hablamos al principio, que es lo físico. Mm, Entonces, si pudiéramos dar algún tipo como de tip o de, digamos, como de cosas que podríamos hacer para conectar con esta fortaleza, valor, concepto que es la vitalidad, tenemos que pensar harto en lo que es físico, ¿ya? Podemos partir desde cosas, por ejemplo, se recomienda bastante tener una buena higiene del sueño. O sea, ojalá comer 3, 4 horas antes de acostarnos. mm, Las horas de sueño tanto van a depender de cada uno, lo que uno se sienta más, digamos, satisfecho desde el punto de vista como del descanso. mm, Pero cuidar eso ya desde lo físico, ya empezar con esas pequeñas cosas que de repente uno las deja súper de lado y al final te empiezas a cuestionar por qué no tengo energía, bueno, y cómo dormí anoche, ¿no es cierto? Entonces,
si ni siquiera partimos por ahí, no es una cosa mágica que va a llegar del aire a decirme, ah, la vida, qué bonita. Puedo conectar desde Claro. muchas partes cognitivas con eso, pero lo importante tiene que ver con lo que hablamos al principio, con esta cualidad física Mm. que tiene el que nos puede proporcionar lo que necesitamos para sentirnos vitales. Dormir Mm. bien, uno, Básico, como, sí. básico. Segundo, es que se vuelve a repetir porque realmente es algo que es como el cuerpo, que lo hemos hablado tantas veces tú, Lore, sobre todo en tus talleres de coaching, cómo hemos dejado esta parte tan a lo secundario, cuando en realidad es lo que nos da el presente, la vitalidad y lo que necesitamos para sentirnos mejor. Mm. Entonces, bueno, eso por un lado. Que el lugar de descanso también tiene que ser un lugar donde uno no trabaje. Ojalá que, bueno, si estoy con el computador arriba de la cama y no estoy, y estoy comiendo, en el fondo estamos trastornando absolutamente lo que más necesitamos para poder empezar a conectar con esto. Mm. Ahí hay otro punto, cuidar la alimentación y cuidar el entorno que estamos teniendo en cuanto a cuidar esa parte que es lo que necesitamos para tener energía. Sí, sí, eso me parece clave. Y a mí me ha pasado harto también ahora que he empezado a conectar más con esto del sueño. Yo antes era mala, o sea, no es que era mala para dormir, pero me acostaba tarde, me despertaba temprano, no me preocupaba la cantidad de horas, nada. Y ahora te juro que estoy hasta durmiendo siesta, o sea, y lo encuentro, y ya, o sea, ya ahora, como ya almorcé, ya me está empezando a dar sueño y ¿Ya? probablemente me voy a ir a dormir una siesta después, porque aunque sean 10 minutos, pero eso también fue algo que me enseñó harto mi escuela de coaching, como después de todas las dinámicas que se hacían, siempre eran, no sé, 15 minutos, 20 minutos de siesta, que me estoy justo leyendo un libro del sueño también, esa es como es casi como básico humano dormir siesta, pero la cultura actual no lo tiene considerado, salvo los pueblos chiquititos, donde todavía es como normal dormir siesta. Ujú. Pero claro, de alguna manera, como nos olvidamos del cuerpo, ya ni siquiera nos damos cuenta si estamos con sueño, si no estamos con sueño. Y ahora, si tengo sueño, te juro, como más encima estamos en la casa, es más fácil, Claro. y ya voy Mm. nomás. Y una siestecita, rico, bacán. Y efectivamente te despiertas más vital, totalmente. Claro, claro. Bueno, yo creo que bien depende de cada uno, hay distintos estudios de higiene del sueño, hay que ver, yo creo que es bien personal en ese sentido, así que bacán, que en el fondo ya estoy conectando con eso, Sí, sí, ya es cuenta de totalmente. eso, está bacán. Y lo Sí. otro que es importante es el ejercicio físico. Eh, es bien importante a los que puedan dar pequeñas caminatas, ¿no? Mm, En el fondo, por último, para partir, mm, caminar y que se empiece a acelerar un poquito el ritmo, mm, eso puede ayudar bastante. Obviamente los que puedan hacer ejercicio más activo, genial. O sea, eso ya sería lo óptimo, óptimo, mm, óptimo. Yo desde mi experiencia, yo soy muy deportista, juego hockey, entonces para mí esto de la cuarentena ha hecho que toda mi vitalidad, y de hecho por eso también empecé a plantear la pregunta, y toda mm, mi energía se fuera ¡guau! mm, Hacia abajo, mm. hasta que empecé a hacer deporte 15 minutos en la mañana para despertar, solamente para despertar. Ya. Entonces, eso ya es algo que me prepara para el resto del día y lo siento, te juro que si no lo sintiera, yo nunca había hecho deporte en la mañana, siempre he hecho en la tarde. O sea, Es de verdad heavy. que me deja con una energía para el resto del día y eso hace además que después en la noche vuelvo a hacer deporte, pero ya estoy más cansada. Entonces, como el deporte a veces en la tarde te puede activar, yo tenía Mm, también el sueño un poco alterado y ahora esto mm. me deja más cansada, entonces estoy durmiendo mejor, me siento mucho más energética, Qué así que ahí bacán. súper recomendable, por supuesto, hacer ejercicio. Sí, yo siempre hacía en la mañana, ahora estoy medio flojita, pero las veces que hago, claro, en la mañana también es verdad que te activa inmediatamente, o sea, es heavy, así que también es como un buen tip. Y lo Mm, otro también, bueno, en general también esta conexión con el cuerpo, o sea, ya el hecho como de estar sintiendo tu cuerpo es otra herramienta para sentirnos vivos, pues, como desde la conexión
bueno, a mí me ha ayudado mucho mi cuerpo como para conectarme con mis emociones, sentir la rabia en cierta parte del cuerpo, sentir el miedo en otra, sentir la alegría en otra, la pena en otra. Entonces también eso me hace dar cuenta que, oye, estoy acá, estoy sintiendo cosas, estoy viva. Entonces también es bonito. Sí, Por supuesto. Eso es lo que está vivo en ti en ese momento. sí, sí, Entonces, esto es lo que nos muestra al final, como bien partimos este pequeño conversatorio ahí con la pregunta de cómo nos damos cuenta que estamos vivos. Bueno, esa es una buena, excelente puerta de entrada, sí, porque es sí. lo que realmente está aquí. Sí, y la otra que también nos gustó como tema, justamente para hablar de la vida, es hablar de la muerte. Exactamente, exactamente. Sí, cómo la muerte, o cómo la vemos, qué nos ha pasado con la muerte. Ujú, Eh, ahí, claro, a mí me pasó por lo menos que justo este año también por la escuela de coaching en la que estoy, tuvimos una experiencia donde nos hicieron morir, básicamente. ujú, Eh, Y era obviamente una imaginería, pero tú te metes realmente y sientes que te mueres en el fondo. Y fue heavy, o sea, mi reflexión por lo menos personal fue heavy lo viva que me sentía ujú. cuando sabía que me iba a morir. Y no sé si, creo que también este año de pandemia un poco nos ha acercado también a eso, a la muerte. Ujú, ujú. No sé cómo te lo has vivido tú, por lo menos, Dani. Sí, bueno, he tenido mis varias experiencias personales con la muerte y, o sea, conecto demasiado con la descripción que hay tú en el sentido de que no ha habido nada en mi vida que realmente, o sea, que algo muy fuerte que me haya marcado, que me haga sentir más viva que tener presente ese contacto con la muerte. De todas maneras que sí. Y creo que justamente tiene que ver con eso porque nos transforma. Entonces vivimos, ¿cierto?, como proceso Mm, que nos hace mirar como hacia las cosas que nos gustaría hacer, las cosas que todavía tenemos tiempo de hacer, mm, las personas con las que podemos todavía compartir, valorar las cosas que realmente ya hemos conseguido. Entonces creo que nos conecta con tantas áreas de la vida misma que eso es lo que nos lleva al cabo de la tierra a sentirnos vivos en ese momento de la mm, muerte. mm. Sí, que heavy, como, y al final como que te conecta mi sensación como con lo esencial. Ajá. Me acuerdo que nosotros nos decían como, imagínense cuáles son las tres personas nomás que van a estar con ustedes en el momento de su muerte. Y claro, y ya como no te dan tiempo para pensar, tienes que ser esas tres y ya, y son ellas y no hay más, y a veces, o sea, estamos tan preocupados de tanta huevada en la vida en realidad, como que Claro. no nos preocupamos de lo que realmente nos importa. Entonces también la muerte es algo que nos permite despertar con respecto a qué es lo esencial para nosotros, qué es eso que realmente Totalmente. nos importa. Exacto, sí, exactamente, totalmente. Realmente que uno se va bien al centro y hay muchas cosas que empiezan como a sobrar, entre comillas, y justamente uno conecta con eso, demasiado. Mm. Sí. Sí, Y, sí, mucho. y sí, y ahí yo tenía justo acá un librito que me estoy leyendo, que me Sí. gustó esta frase, que Ujú. dice, hablando como de la muerte y del despertar, este despertar humano, que se dice también que el despertar puede convertirse en el primer paso del viaje espiritual. Es el comienzo o la entrada a este viaje. Y siendo el primer paso, es importante considerar que el desafío, por tanto, es continuar el viaje antes de creer que la iniciación lo es todo por sí misma y que es más suficiente para ostentarla como un gran logro espiritual. Que me gustó Ujú. también eso, porque a veces, claro, como que esto, efectivamente estas instancias, de repente la cercanía con la muerte o el hecho de ya darnos cuenta que no estamos en este piloto automático, sino que hay algo más y estamos vivos, a veces como que, sobre todo, yo cuando recién partí con el coche me sentí en un minuto así como, soy un ser superior, ¿cachai? Como que soy lo máximo y lo sé todo.
y en realidad no sé nada, no tengo ni la más mínima idea todavía. Entonces me gustó eso como de hablar de este despertar como la iniciación, como el momento, el primer pasito que uno puede dar, este momento cuando uno se empieza a conocer a uno mismo, para este viaje más espiritual y que es el primer pasito, es el primer ladrillito, eh, que nos Ujú, conecta con estar vivos también. ujú, ujú. Sí, buenísimo. Sí, así que Es bueno, y dale, bien dale, personal. No, 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 estaba como reflexionando sobre la frase nomás. Que en realidad, bueno, es algo muy personal. Cada uno en el fondo también tiene que, quizá, o en mi experiencia en realidad me he dado cuenta de que tengo mis propios tiempos, mis propios ritmos, y esa conciencia es también bien importante a la hora de que me ayuda a no irme en esta, quizás como la bola espiritual, si quieres tú, y tener un buen cable a tierra de autoconciencia, de que sí, de que estoy aquí y bueno, más que eso, no se sabe. sí, sí, Eh, sí. Pero es bonita la experiencia en el fondo de sentirnos vivos. Y ahí como estas tres herramientas del erotismo, una, la conectar con la vitalidad, con lo que dijo la Dani otra, y de repente esto mismo que nos está pasando con la pandemia, que esta conexión con la muerte también ayuda a sentirnos más vivos que nunca, quizás. Eh, absolutamente. y ahí en ese sentido, claro, aprovechando como para que la gente sepa, no vengo a vender, vengo a regalar. No, pero sí tenemos como, claro, todos nuestros talleres como son de autoconocimiento, hay dos particularmente que justamente nos conectan con este despertar, con este sentir que estamos acá para algo, para un propósito en la vida. Entonces, también ahí el taller en el fondo de Ikigai es un tremendo taller para empezar a mirarse a uno mismo y a conectar con mi esencia quizás, con eso que nos gustaba quizás de niños o, o miles de cosas que uno puede imaginarse, y conectar de alguna manera con eso a lo que yo vine al mundo o iniciar este viaje desde ahí. Y el otro que también nos conecta harto con eso, con salir del piloto automático un poco, es el Bucket List, que es el otro taller que estamos también haciendo a partir de agosto, que también nos empieza a conectar un poco con esto de sentirnos vivos, de vitalizarnos, de tener una vida quizás más aventurera, más feliz, más desafiante, etcétera. Sí, sí, bien ahí importante que en el fondo entreguemos estas herramientas también para los descubrimientos que existan en nosotros o la construcción más bien de lo que nos gustaría experimentar en la base desde un autoconocimiento. Y también es súper importante lo que dices de lo último, el bucket list con la vitalidad, porque básicamente igual la vitalidad se trata de vivirse la vida como una aventura. O sea, al final, tener ese mindset cada día también es un cuarto tip que me gustaría como agregar a los otros tres Mm, y que tiene que ver con ver la vida como una aventura y que cada día nos puede traer una cosa nueva y distinta y mm, conectar con esa manera de pensar nos mm, puede ayudar a revitalizarnos, imaginándonos de que estamos cada día en el Amazonas, tratando de hacer algo nuevo, con que quizás qué cosas se nos van a aparecer. mm. Eso también nos conecta bastante con la vitalidad, así que ahí el bucket list está súper bueno Bueno, para comenzar. me acordaste de un quinto quizás, la mentalidad de aprendiz también, que me gusta mucho para el despertar, como esto que decís tú, de que cada día es una aventura, cada día es algo nuevo, porque también para poder disfrutar de cada día como una aventura necesito un poco esa mentalidad de que estoy aprendiendo, de que todo es nuevo, de que todavía hay cosas por saber. Así es, Sí. exactamente. Y sabéis que voy a agregar un último. Ah, qué chistoso, pero es también la respiración. O sea, si ojalá pudiéramos dedicarle unos minutos, unos 10, 15 minutos, ojalá, todos los días, a sentarnos, a respirar, a conectar con la respiración y en eso a conectar con el cuerpo, de todas maneras que es algo que nos va a ir sumando en todas estas cositas que hemos dicho para aumentar nuestra vitalidad.
ya me lo dijiste, ya estoy más consciente de respirar, pues, porque tiendo a respirar mucho de pecho yo, entonces esta respiración Mm. un poco la que nos conecta como con nuestra esencia, esta profunda, o estar conscientes también de ella, pero sobre todo a mí, por lo menos la profunda, la que es como de guatita de bebé, es la que me ayuda también a conectar con estar viva. De todas maneras, claro que sí. Así Así que que eso, súper. po. Bueno, y los que quieran iniciar su viaje de autoconocimiento, recuerden que estamos con preventa todos nuestros talleres de agosto hasta el domingo, están todos con un descuento de 7.000 pesos, o sea, los precios que aparecen en nuestro formulario, hay que restarle 7.000 pesos, así que felices de recibir a los que quieran iniciar el camino de autoconocimiento. Así es. Y ojalá que se queden con estos 6 tips al final que salieron de vitalidad y que los pueden Buenísimo. ir incorporando en su día a día, que en realidad es la base de muchas otras cosas, así que nada, ojalá que así sea y les ayude en esta cuarentena sobre todo. Súper. Gracias, Dani, como siempre. Gracias a ti, mi Lore, que sigas comiendo tu plátano con no Ahora, sé ahora qué sigo, chocolate. con Nutella, ahí. Ya, Bueno, ya loca. entonces, ya, Cuídate. Chao. besos, chao.